En la fértil llanura del Jordán, donde la tierra parecía prometer seguridad y abundancia, se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, centros prósperos pero espiritualmente corruptos. A los ojos humanos eran un símbolo de progreso y riqueza. A los ojos de Dios representaban el colapso de la dignidad moral y la compasión. La apariencia de orden escondía la más profunda falta de respeto a la justicia. El orgullo, la vanidad, la opresión de los pobres, la arrogancia ante lo sagrado. Estos pecados, silenciosos y constantes, clamaban al cielo más fuerte que cualquier sacrificio o liturgia. Y el grito fue oído. El Señor, que juzga con justicia y conoce el corazón de cada ciudad y de cada hombre, descendió para ver con sus propios ojos lo que los ángeles ya habían presenciado. La corrupción no era solo personal, fue estructural, colectiva, asumida con orgullo y violencia. Era el tipo de mal que ya no ocultaba la vergüenza, sino que desafiaba abiertamente al Dios del universo. Abraham, fiel siervo del Altísimo, había recibido la visita del mismo Señor en los robledales de Mamre. Entre pan, leche y conversación, una revelación rompió el silencio del mediodía. Sodoma estaba bajo juicio. El patriarca, al saber que allí vivía su sobrino Lot, sintió una urgencia que mezclaba compasión y temor. ¿Cómo podría el juez de toda la tierra destruir a los justos junto con los malvados? Aquella tarde, ante la presencia divina, Abraham se puso de pie, como desafiando humildemente al destino. Propuso números, negoció con temor, intercedió con valentía, 50, 40, 30, 20, 10, y cada vez el Señor respondió pacientemente: «No lo destruiré». Pero el cielo permaneció en silencio cuando Abraham se detuvo en 10. Ni siquiera eso fue encontrado. La misericordia estaba disponible, pero la ciudad no tenía a nadie que la quisiera. Y cuando se acerca el juicio y ya no hay intercesión, los pasos del cielo se aceleran. Aquella noche, 2 mensajeros celestiales, en 1907, en forma humana, cruzaron las puertas de Sodoma. Las calles aún palpitaban con el ruido de quienes celebraban su propia ceguera. Lot, que los vio al anochecer, corrió a recibirlos con insistente hospitalidad. Él sabía dónde estaba, conocía los rostros y las costumbres de la ciudad, y por eso les rogó que no durmieran en la plaza. Los llevó a su casa, y como si tuviera prisa, les preparó panes sin levadura. Pero la paz de la noche fue rota por la multitud. Hombres, jóvenes y viejos rodearon la casa y exigieron que les entregaran a los visitantes. No los querían como huéspedes, sino como objetos de dominación. Querían humillar lo sagrado, subyugar lo divino con brutalidad. No era solo lujuria, fue una rebelión consciente contra cualquier rastro de luz. Lot salió. Cerró la puerta tras de sí y trató de apelar a la poca razón que pudiera quedar en sus antiguos vecinos. Los llamó hermanos. Les rogó que no cometieran tal maldad. Ofreció, en un intento desesperado y culturalmente distorsionado, a sus propias hijas. Pero la multitud ya no escuchaba y gritaron a Lot llenos de ira: «¿Quién es este extranjero que se erige como juez entre nosotros?». Ya no bastaba con violar a los mensajeros, ahora querían castigar al hombre que se atrevía a oponerse a ellos. Fue en ese momento cuando los visitantes revelaron quiénes eran realmente. Extendieron sus manos y atraparon a Lot, e hirieron a los hombres con ceguera. Los que querían dominar fueron dominados por la confusión. Andaban a tientas en las puertas, perdidos, mientras se acercaba la sentencia celestial. La ciudad, en ese momento, había mostrado su verdadero rostro y ya no había más intercesión, ni argumentos, ni escapatoria. Al amanecer, mientras la oscuridad aún cubría los tejados de Sodoma, los ángeles hablaron severamente a Lot: «Levántate,
toma tu mujer y tus hijas que se encuentran aquí, para que no perezcas en la iniquidad de esta ciudad. Pero Lot dudó. La advertencia era clara, la destrucción era inminente, pero su corazón todavía estaba atrapado. No solo a las posesiones y a la casa, sino a la vida que había construido allí, incluso en medio de la decadencia. Fue entonces cuando los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus hijas y los sacaron de la ciudad, no por mérito, sino por misericordia. Fuera de la ciudad, los ángeles fueron directos. Huye por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar de la llanura. Huye a las montañas o serás destruido. Fue la última oportunidad. No había lugar para la contemplación, el anhelo o la indecisión. La familia corrió. Detrás de ellos la ciudad aún dormía, ajena al juicio que estaba a punto de caer. Pero mientras ascendían hacia la salvación, la esposa de Lot desobedeció. Quizás por anhelo, quizás por incredulidad, quizás por arrepentimiento. Ella miró hacia atrás y en ese momento se transformó en una estatua de sal. Su muerte no fue solo un castigo, fue una señal. Ella se había convertido en un símbolo del corazón dividido, aquel que escucha el llamado de Dios, pero todavía anhela la tierra de perdición. El tiempo no se detuvo para que la familia llorara. El cielo se llenó de humo y las llamas comenzaron a caer desde arriba, no como chispas accidentales, sino como un juicio preciso. Fuego y azufre consumieron Sodoma, Gomorra y toda la llanura. Donde había risas, ahora había silencio. Donde había orgullo, ahora cenizas. Y ninguna voz se alzó de los escombros. Abraham estaba de pie en el mismo lugar donde había hablado con el Señor el día anterior. Desde arriba, sus ojos contemplaron la extensión de la llanura, ahora cubierta por un denso humo que se elevaba como si saliera de un horno. El patriarca no dijo nada. No hubo palabras. La tierra que una vez había sido verde, como el jardín del Edén, ahora estaba en ruinas, reducida a carbón y silencio. El grito que había subido al cielo fue respondido. Y Abraham, aunque no podía ver los detalles, sabía, Dios había juzgado. Recordó su intercesión, los 50, los 45, los 30, hasta los 10, y supo que Dios había sido justo. Si hubiera habido al menos 10 personas justas, las ciudades se habrían salvado. Pero no hubo. La corrupción no era superficial, fue total. Lot, con sus 2 hijas, se refugió en una cueva en las montañas. La ciudad de Zoar, donde una vez había buscado refugio, ya no era segura. El temor al juicio permaneció incluso después de la fuga. Lo había perdido todo, posesiones, casa, esposa. Pero algo más profundo se había hecho añicos, su ilusión de seguridad. Había vivido durante años entre los sodomitas, tolerando sus costumbres y aceptando sus formas de vida. Ahora, todo eso le quemaba la conciencia. Le salvaron la vida, pero no sin un precio. Las hijas, marcadas por el trauma y el aislamiento, llevarían consigo el peso de una generación sin rumbo. El juicio de Sodoma no fue solo un acontecimiento externo, fue también la ruptura definitiva entre la luz y la oscuridad, entre la paciencia divina y el pecado colectivo que se niega a cambiar. E incluso después de que el fuego cesara, el recuerdo de la destrucción permanecería como una sombra silenciosa entre los sobrevivientes. La esposa de Lot no pronunció palabra alguna después de que comenzó el vuelo. Sus pies obedecieron, pero su corazón permaneció en la ciudad. Mientras los ángeles apresuraban a la familia diciendo, «Huyan por sus vidas, no miren atrás». Ella caminaba con los ojos húmedos, no por miedo al juicio, sino por la añoranza de lo que dejaba atrás. Sus posesiones, su rutina, sus amistades, la vida que había construido en Sodoma, todo era más valioso para él
que la advertencia divina. Y entonces, en un instante decisivo, miró. No fue un simple gesto de curiosidad. Fue un acto de alianza con el pasado. Fue el corazón revelando dónde estaba realmente. En ese mismo momento, su existencia cesó. Su cuerpo quedó paralizado, convertido en sal, como testimonio eterno de lo que significa amar al mundo más que a la palabra de Dios. No, había tiempo para arrepentimientos. Su historia terminó allí, entre el grito y el silencio. La figura de Sal permaneció en el paisaje por un tiempo, un punto de referencia inamovible entre la misericordia que salvó a Lot y el juicio que cayó sobre Sodoma. Fue como si Dios hubiera dejado una estatua viviente de advertencia, un espejo para todos los que desean escapar de la destrucción, pero se niegan a alejarse del pecado. La mirada de la mujer de Lot no era solo física, sino espiritual. Ella miró hacia atrás, porque nunca dejó de pertenecer a ese lugar. Su estatua no tenía voz, pero hablaba. Y lo que dijo fue claro: no basta con salir de Sodoma. Sodoma necesita salir del corazón. Este fue el día en que el Señor mostró que la salvación no es solo un movimiento del cuerpo, sino del alma, y que un solo gesto, una mirada, puede revelar todo acerca de dónde reside la fe de un ser humano. A medida que la destrucción tomaba forma, los habitantes de Sodoma y Gomorra no comprendían el peso de lo que estaba a punto de suceder. Vivían como si el juicio de Dios fuera algo distante, una abstracción, quizá incluso una amenaza vacía. Sin embargo, el mal de aquellas ciudades no fue una casualidad ni un simple error. Las Escrituras son claras al hablar de una decadencia moral y espiritual que se había instalado por completo. Como está escrito en Ezequiel: «He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ella y sus hijas no ayudaron al pobre ni al necesitado». Los habitantes no solo eran malvados, sino indiferentes al sufrimiento de los demás, ciegos a las necesidades de los más débiles. Sus corazones se habían endurecido y su lujuria por el placer y la violencia los había desviado del camino de la rectitud. El juicio de Dios, por lo tanto, no fue solo una respuesta a pecados evidentes como el abuso sexual, sino una respuesta al pecado estructural que permeaba cada faceta de la vida de Sodoma. La ciudad se enorgullecía de su prosperidad, pero despreciaba la compasión, el arrepentimiento y la misericordia. Los líderes se han vuelto cómplices de la corrupción y la sociedad ha olvidado los valores que sustentan una comunidad justa. El fuego que descendió del cielo no fue solo un castigo, sino un reflejo de lo que ese lugar se había convertido. Un infierno en la tierra, un espacio donde la iniquidad florecía sin oposición. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue la venganza de un Dios vengativo, sino la consecuencia inevitable de una civilización que se había alejado de todo lo que es bueno, justo y santo. La caída de Sodoma es una advertencia para todas las naciones y pueblos. El juicio de Dios es seguro y la justicia divina es implacable. La visión de Abraham de la destrucción de Sodoma no fue solo una reflexión sobre el fin de dos ciudades, sino una dolorosa meditación sobre el peso del pecado humano y la gravedad del juicio divino. La angustia de haber pedido misericordia, buscando salvar la ciudad por amor a los justos que pudieran existir en ella, aún resonaba en su alma. Aunque Dios había cedido a cada petición, disminuyendo el número de personas justas necesarias para perdonar la ciudad, la respuesta final de Dios fue clara. No había ni 10 personas justas en Sodoma. La ausencia de esta justicia mínima fue lo que selló el destino de las ciudades. Esto no solo reveló la depravación del lugar, sino que también expuso una verdad difícil de aceptar.
La justicia divina exige un compromiso real y profundo con la rectitud, algo que los habitantes de Sodoma habían abandonado por completo. La mirada de Abraham ante la destrucción estaba llena de tristeza y reverencia. Aunque su corazón había sido tocado por la misericordia de Dios al negociar por la ciudad, comprendió la necesidad del juicio. No había escapatoria, y el fuego que consumió las ciudades fue la respuesta a aquellas almas que eligieron el mal en lugar del bien. Abraham sabía, como pocos, lo que significaba andar rectamente delante de Dios. También comprendió el peso del pecado colectivo, de la corrupción que se extiende y destruye no solo a individuos, sino a toda una cultura. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convertiría para Abraham y para todos los que vendrían después de él en una señal de que la justicia de Dios no falla y de que la indulgencia divina tiene límites. El Señor no se complace en la muerte de los malvados, pero la paciencia de Dios no debe confundirse con la debilidad o la indiferencia. Cuando fuego y azufre cayeron del cielo, la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un cataclismo natural, sino un acontecimiento cargado de profundo significado espiritual. La tierra bajo los pies de los habitantes desapareció, como si el pecado de aquella gente fuera tan grande que no mereciera ni siquiera dejar rastro. No fue una catástrofe accidental. Fue un juicio divino que cumplió lo que previamente había sido determinado. Aquellas ciudades que se enorgullecían de su riqueza y poder se vieron sumergidas por una ola de fuego, símbolo del castigo de Dios contra el egoísmo, la corrupción y la violencia. El sol ya no iluminaba la tierra y el calor abrasador se extendió rápidamente, consumiendo todo a su paso. El viento trajo consigo el sonido del juicio, y la tierra, ahora estéril, nunca se recuperaría de lo que había sucedido. Pero el silencio después de la destrucción fue pesado, casi amortiguado. No quedaron testigos para contar la historia de Sodoma y Gomorra excepto Lot y sus hijas, cuyos corazones estaban llenos de un terror que no podía curarse fácilmente. El destino de las ciudades se convertiría en una marca en la historia de Israel, un recordatorio constante de la furia de Dios contra la maldad. Lo que quedó en pie fue el recuerdo, un eco lejano de la destrucción ocurrida. El acto de destrucción fue tan absoluto como el mal que habían elegido los habitantes de esas ciudades. Dios había hablado y el juicio no falló. Esta catástrofe se convirtió en una advertencia para todas las generaciones futuras, que deberían recordar que la misericordia de Dios, aunque abundante, no pasa por alto el pecado y en última instancia trae justicia. La mujer de Lot, durante la apresurada huida, fue la única que miró hacia atrás. Esa acción simple, aparentemente insignificante, reveló la profundidad de la lucha interna que estaba librando. No fue solo una cuestión de desobediencia, sino una demostración del profundo apego que sentía por la vida que dejaba atrás. El destino de su vida anterior, la ciudad corrupta de Sodoma, todavía la llamaba, y en el momento de la decisión, el peso de su antigua vida la abrumaba. La mirada atrás no fue solo física, sino espiritual. La visión de lo que quedaba atrás representaba más que nostalgia. Fue una resistencia al llamado de Dios, a la verdadera libertad, una renuencia a abandonar el pecado y las comodidades que éste traía consigo. Cuando la transformación en columna de sal ocurrió, no fue simplemente un castigo, fue una manifestación de lo que realmente estaba pasando dentro de ella. Ella quedó paralizada en la elección de no seguir completamente el camino de Dios. La escena de su transformación simboliza el estado espiritual de muchos que, aunque llamados a la salvación, son incapaces de romper las cadenas del pasado.
La mujer de Lot se convirtió en un monumento para aquellos que dudan entre el llamado de Dios y las ataduras del pecado. Su muerte no fue solo física, sino espiritual, representando a aquellos que se niegan a abandonar la vieja vida y sus tentaciones. Se convirtió en un símbolo de aversión al cambio necesario para la verdadera redención. Y mirando hacia atrás, perdió su oportunidad de vivir y salvarse. El recuerdo de su desobediencia quedaría como advertencia perpetua para todos aquellos que quisieran liberarse de la corrupción del pecado. El reino de Dios no acepta divisiones, y quien mira hacia atrás no puede avanzar. El juicio de Sodoma y Gomorra es una de las narraciones más dramáticas de la Biblia, no solo por su destrucción física, sino por la intensidad espiritual y moral que conlleva. Dios, en su justicia inmutable, no tolera la iniquidad que se extiende irreversiblemente. Aquellas ciudades, llenas de maldad, orgullo y opresión, tuvieron su fin decretado, no por un acto impulsivo, sino por una serie de transgresiones acumuladas en el tiempo. Y el hecho de no encontrar ni siquiera 10 justos entre sus habitantes fue la clara señal de que, a pesar de las advertencias y las posibilidades de arrepentimiento, el camino del pecado había sido elegido hasta el final. La destrucción, por tanto, no fue un capricho divino, sino una respuesta al clamor de la tierra y de quienes clamaban justicia. El pecado colectivo, reflejado en cada acto de violencia, corrupción y egoísmo, no quedaría sin abordar. El juicio que cayó sobre estas ciudades y sus habitantes es una advertencia que se extiende hasta el día de hoy. La historia de Sodoma y Gomorra revela el riesgo de una civilización que abandona sus principios morales y espirituales, que cierra los ojos a la justicia y a la atención a los más necesitados. La condena de Sodoma no se limitó al mal sexual, como muchos piensan, sino a la ruptura del pacto de solidaridad entre los pueblos, a la arrogancia, a la opresión de los pobres y a la indiferencia ante el dolor ajeno. La destrucción fue completa, y sin embargo quedó como advertencia no solo para los que vivieron en aquellos días, sino para cada generación que se permita caer en las mismas prácticas. El juicio de Dios es inevitable cuando la injusticia se extiende y se arraiga en una sociedad. Y la destrucción de Sodoma es un testimonio de lo que sucede cuando una civilización abandona su responsabilidad ante Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra también conlleva un aspecto de misterio divino que desafía la comprensión humana. ¿Por qué fue tan drástica la intervención de Dios? La Biblia no deja ninguna duda sobre el carácter de justicia y santidad de Dios. Pero al mismo tiempo, la destrucción de estas ciudades demuestra el terrible efecto del pecado no solo en el individuo, sino en el colectivo. Dios, al buscar la salvación de Lot y su familia, reveló cuánto le importan aquellos que, a pesar de estar en medio de la corrupción, aún pueden ser preservados. La misericordia divina se manifiesta en la decisión de rescatar a Lot, no porque fuera perfecto, sino porque era alguien en quien Dios vio un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. La huida de Lot, junto a su esposa e hijas, se convierte en un recordatorio de que, a pesar del mal que lo rodeaba, todavía existe la posibilidad de escapar de las consecuencias del pecado, siempre que uno busque sinceramente la salvación. La mujer de Lot, sin embargo, al mirar atrás, se convierte en el trágico contraste con la misericordia de Dios. Por su desobediencia, pierde la oportunidad de escapar, convirtiéndose para siempre en un símbolo de aquellos que se aferran a las cosas del mundo. Su transformación en columna de sal no fue un mero castigo, sino un reflejo de lo que sucede cuando el corazón se aferra al pasado, a la vieja vida, al pecado, y así se convirtió en una lección eterna.
una advertencia para todos aquellos que se encuentran al borde de la salvación, pero que dudan en abandonar completamente sus vínculos con el mundo. El hecho de que su muerte fuera instantánea revela la gravedad del juicio divino. No hay lugar para la vacilación cuando se trata de la obediencia a Dios. La comparación entre la destrucción de Sodoma y Gomorra y la catástrofe de Pompeya, aunque tomada de un acontecimiento secular, sirve para intensificar la comprensión del castigo divino sobre esas ciudades. Pompeya fue destruida abruptamente por una erupción volcánica, una tragedia natural sin ninguna intervención directa de la justicia divina. En cambio, la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue resultado de un acontecimiento casual, sino de la acción de Dios en respuesta al clamor de la tierra y al pecado de sus habitantes. Este paralelo entre el castigo divino y la catástrofe natural fortalece la comprensión de que la destrucción de Sodoma no fue meramente física, sino espiritual, mientras que Pompeya, aunque trágicamente destruida, dejó rastros de una civilización. Sodoma y Gomorra desaparecieron por completo. No quedaba nada que nos recordara la antigua decadencia, como si su mal hubiera sido consumido por el fuego, borrándolo de la memoria de la humanidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseña en última instancia que el juicio divino no es algo que se deba ignorar, sino más bien un reflejo de la justicia de Dios frente al pecado humano. No importa cuán poderosas sean las ciudades o cuán próspera sea una sociedad, si sus cimientos no se basan en la justicia y la rectitud, la corrupción los destruirá desde dentro. La desobediencia, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la maldad ante Dios nunca pasarán desapercibidas. Las ciudades, los pueblos y las civilizaciones que se alejan de Dios pueden prosperar por un tiempo, pero el juicio de Dios es inevitable. La historia de Sodoma y Gomorra es testimonio no solo de una destrucción física, sino de una condena moral y espiritual que debe ser considerada por todas las generaciones. Hoy, la lección de Sodoma y Gomorra sigue resonando en las conciencias de quienes buscan vivir según la justicia de Dios. La naturaleza del pecado y la corrupción de Sodoma no se limita al acto de violencia contra los justos, sino a la falta total de arrepentimiento. El grito del pecado, que se había ido acumulando como un peso insoportable, fue finalmente escuchado por Dios, y ya no pudo ignorarlo más. Al mismo tiempo, la disposición de Abraham a interceder por la ciudad refleja la esperanza que siempre existe, incluso en los tiempos más oscuros. El Señor no desea la destrucción, sino la salvación de los justos. Él siempre está dispuesto a escuchar las oraciones sinceras de aquellos que incluso ante la injusticia clamarán en favor de los demás. Pero si el mal es irreversible, no queda otro camino que el juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra sigue siendo, por tanto, un símbolo profundo del juicio divino sobre la corrupción moral y espiritual. Así como Dios fue justo en su juicio, también fue misericordioso en su decisión de salvar a los justos, una característica que continúa definiendo el carácter de Dios. Sin embargo, la figura de la mujer de Lot, transformada en columna de sal, representa la elección humana de mirar atrás a un pasado lleno de pecado y desapego. La narración no es solo un recordatorio de un acontecimiento antiguo, sino un llamado urgente a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Después de todo, la historia de Sodoma y Gomorra es atemporal. La condena de un pueblo que se ha alejado de Dios es, en último término, una llamada a la conciencia, a la transformación y al retorno al Señor.